Bienvenidos a Fisioterapia Online. Hoy vamos a hablar de psiconeuroinmunología clínica. Mi nombre es David Vargas y soy graduado en fisioterapia, máster en psiconeuroinmunología y máster en biología molecular. Codirector de Regenera, empresa dedicada a la formación en psiconeuroinmunología, y codirector del curso experto universitario en psiconeuroinmunología clínica. Vamos a la presentación. Hoy vamos a hablar de qué es la psiconeuroinmunología clínica y cómo nos puede ayudar. La psiconeuroinmunología clínica es un enfoque, una visión de cómo los procesos fisiológicos y de biología molecular pueden dar lugar a diferentes disfunciones y patologías, contemplando las interacciones entre los diferentes sistemas. Una forma de entender la psiconeuroinmunología de un modo sencillo es a través de algunos ejemplos. Vamos a empezar con la línea de la curación para poder aplicar estos ejemplos. El paciente, cuando llega a nuestra consulta, se presenta con un estado inconsciente en relación a su sintomatología que será no tengo ninguna duda que voy a curarme, o tengo dudas si voy a curarme o no. En principio, si el paciente ha tenido experiencias previas similares al síntoma que presenta, que han sido positivas, normalmente el paciente se presentará, si yo me pongo en medio de la línea, se presentará mirando hacia la curación. Mientras que si el paciente ha tenido experiencias similares con el síntoma en cuestión, que no han tenido una resolución óptima, es fácil que se presente mirando hacia la cronicidad. En ese sentido, un paciente que ha tenido esguinces de tobillo y que no se han recuperado de un modo óptimo y han quedado síntomas y recidivas, incluso han podido repercutir en su rendimiento deportivo, en el caso de que sea un deportista, hasta el punto de perjudicar en un contrato, va a hacer que el momento en el que aparezca una lesión de nuevo, sea fácil que aparezca llegue el paciente a nuestra consulta mirando hacia la cronicidad. Mientras que si ese mismo paciente pues tuvo varios esguinces y se recuperó con relativa facilidad, va a estar mirando hacia la curación. Dicho de otro modo, no contempla la posibilidad de que no vaya a recuperarse de una forma óptima. Yendo un poco más allá, habría que entender que un esguince en este caso es una lesión relativamente sencilla de solucionar, pero tenemos casos de pacientes que tienen síntomas mucho más complejos y que es necesario abordar desde un enfoque psiconeuroinmunológico para poder solucionar. Otro ejemplo sería el de una paciente que va a la consulta de un clínico, de un profesional, sea cual sea, y por el motivo que sea, este profesional dirige sus preguntas de un modo para entendernos a modo de metralleta, pues tienes este síntoma, y construye una foto de su problema dando lugar a una etiqueta. Vamos a poner el ejemplo. Llega la paciente y le dice a su clínico, a su profesional: tengo problemas de sobrecargas en los trapecios, también tengo dolor de cabeza, tengo trastornos gastrointestinales, dolores musculares generalizados, insomnio, cansancio y fatiga. Es fácil que el clínico caiga en poner la etiqueta que desde un punto de vista clásico se le pondría a este cuadro clínico, que ¿cuál sería? Pues en forma de sello, etiqueta fibromialgia. Esa etiqueta tendrá unas connotaciones sociales que es fácil que en el momento de que reciba la etiqueta el paciente pueda girarse de forma inmediata hacia la cronicidad. Imaginaros ese paciente cuando recibe la etiqueta y camino de su casa se mete en Google y ve que la fibromialgia es una patología de origen idiopático, es decir, desconocido, y que no tiene solución. El mundo se le cae encima, recuerda la vecina que tiene unos síntomas parecidos, que no se ha curado, y la probabilidad de que supere esa suma de síntomas es muy baja. Mientras que la misma paciente va a una consulta de un clínico que tiene una metodología y un enfoque de psiconeuroinmunología, y cuando hablamos de un enfoque veremos que tiene que ver con que el proceso sea un proceso dinámico, que el diagnóstico no sea por foto como el que hemos visto antes, un cuadro clínico que es una foto con un nombre que tiene un tratamiento y un pronóstico, sino que el enfoque de psiconeuroinmunología consistirá en hacer un diagnóstico por película que
abrirá ventanas terapéuticas para estrategias de solución. Vamos al mismo ejemplo. La paciente llega a la consulta de su clínico y le dice que tiene dolores en esta zona de su cuerpo. El clínico empieza a preguntarle cómo son, desde cuándo, qué lo aumenta, qué lo disminuye. Y llega un momento que, investigando, le pregunta, bueno, ¿y este origen cómo fue de todos estos síntomas? ¿Fue espontáneo o fue de forma progresiva? Dice, no, de forma progresiva. Vamos a intentar relacionarlo con algo en el tiempo. Y enseguida vamos atrás, le cuesta inicialmente encontrar dónde apareció, hasta que el paciente, el clínico le ayuda y le dice, recuerda qué vacaciones fueron las últimas que estuviste bien. Y entonces va a 4 años atrás, en las últimas vacaciones en las que estuvo bien. ¿Y cuándo empezaron los primeros síntomas? Pues aquellas navidades. Vamos a buscar entre esas navidades y esas vacaciones de verano qué pudo pasar. Y de golpe la paciente cambia su cara, agacha la cabeza y dice, ostras, en aquel otoño mi marido tuvo un infarto cerebral. Y el clínico le pregunta, ¿y qué significó eso para usted? Pues significó que tenemos 2 hijos, una hija de 12 y un hijo de 7, y mi marido trabajaba jornada completa, yo media jornada, y de ese modo pues me hacía más cargo de la organización de la casa, y lo que ha provocado es que yo ahora me dedico 10 horas a trabajar porque la pensión por baja que le ha quedado a mi marido es insuficiente. Cuando llego a casa tengo además que ayudar a mis hijos, que ayudar a mi marido a lavarse y me veo absolutamente desbordada. ¿Y eso cree usted que puede tener algo que ver con sus síntomas? Y ella misma es la que se diagnostica en forma de película y dice, ¿usted qué cree, doctor? ¿Que no voy a estar cansada con la sobrecarga que tengo? ¿Y cree que puede eso dar lugar a problemas musculoesqueléticos, a dolor? Por supuesto. ¿Y cómo ha sido la evolución? Pues la evolución fue que estaba tan cansada y tenía tanto dolor que me metía en la cama y no podía dormir. Y fui al médico y inicialmente el médico me recomendó que tomara unas pastillas para poder dormir. Al principio me fueron bien, pero a medio y corto plazo me dejaron de hacer efecto y encima me empezaron a dar desórdenes digestivos. Entiendo. ¿Y cómo se levanta por la mañana? Pues me levanto tan cansada que a nivel anímico no tengo ganas de nada. Y si vemos los mismos síntomas que hemos hablado antes en forma de foto, los vemos ahora en forma de película, y esto lo que provoca es que se abra una ventana terapéutica, de tal modo que, el clínico puede tener acceso a una información mucho más valiosa y que permitirá, en este caso quizá no puede hacer una intervención si es un fisioterapeuta, pero lo que puede es quizá decir, muy bien, pues vamos a derivar a un trabajador social, o escuchando permite que la mujer se empodere y entienda que sus síntomas tienen que ver con su estilo de vida, dando lugar a que a lo mejor en la línea de la curación no va a curarse de forma inmediata, pero a lo mejor en algún momento sus hijos crecen y tiene menos sobrecarga, y eso provoca que pueda irse encaminando hacia la curación. Mientras que con el diagnóstico por foto lo que vamos a tener es que vamos a llevar hacia la cronicidad. Ese es un enfoque psiconeuroinmunológico transversal que deberían tener todos los profesionales. En ese sentido, los diagnósticos por cuadros clínicos estáticos en forma de etiquetas paran el proceso dinámico de curación, mientras que los diagnósticos psiconeuroinmunológicos por película facilitan el empoderamiento en el paciente y la probabilidad de, por lo menos, de no cronificar y, en algunos casos, de derivar o hacer intervenciones que realmente puedan ser beneficiosas. En este sentido, el juicio al que sometemos a un síntoma determina en gran medida la posibilidad de que éste se cronifique. Parecería, pues, que solo la parte psicológica o neurológica se contempla dentro de la psiconeuroinmunología, nada más lejos de la realidad. Es cierto que el sistema de la búsqueda a nivel neurológico es muy importante para la resolución de cualquier proceso inflamatorio, inmunológico, de dolor, ansiedad, etc.
Pero también a nivel del cuerpo hay búsquedas que deben ser resueltas. Y en este sentido, esta gráfica lo que nos enseña es como muchas veces pacientes que llegan a nuestra consulta con síntomas como por ejemplo cefalea o dolor lumbar o sobrecarga de sus trapecios, el síntoma, la petición, mejor dicho, que tenía su cuerpo inicialmente era hidratación. Y el cuerpo, si seguimos el esquema, hace algo así como tengo sed y no bebo. Lo que bebo son bebidas azucaradas y en vez de comer fruta, pues como dulces y mi cuerpo está deshidratado. Y me pide que beba y no bebo. Y tomo más bebidas azucaradas. Y mi cuerpo lo que hace es un segundo intento y me pide que beba con más intensidad, más sed todavía. Y no lo hago. Y insiste y me dice, por favor, bebe. Y eso lo hace con muchísima más sed. Pero no lo hago. Y se transforma y llega el paciente a nuestra consulta con cefalea. En este sentido, el diagnóstico por película que contempla la parte biológica, la psiconeuroinmunología, que contempla la parte inmunológica, endocrina, también será clave para poder identificar que esta cefalea lo que es un problema de falta de hidratación. Estrés crónico, por ejemplo, en aquella paciente va a poder dar problemas inflamatorios de fatiga, como vemos aquí. En esta diapositiva vemos cómo diferentes factores ambientales pueden influir en factores biológicos, directamente en la diferenciación de células inmunitarias, en la regulación de la inflamación, etcétera, etcétera. Pero es que vemos cómo, por ejemplo, desórdenes en la microbiota de un modo coloquial, se conoce como flora bacteriana. En Fisioterapia Online tenéis otro vídeo de mi compañero Xavier Cañellas que habla de la microbiota con detalle, os lo recomiendo. La microbiota alterada lo que va a provocar es una activación del sistema inmune, dando lugar a problemas como los que vemos aquí. Alteración de la saciedad, pidiéndole al cuerpo que coma mayor cantidad de alimentos y también que escoja los alimentos o productos incorrectos, inflamación y acumulación de ácidos grasos a nivel hepático, inflamación y liberación de triglicéridos en el tejido adiposo, disminución de la capacidad oxidativa a nivel muscular y permeabilidad intestinal y alteración de factores endocrinos que se liberan a nivel intestinal. ¿Qué significa eso? Que hemos hablado de la influencia de arriba hacia abajo, pero aquí tenemos nuestro segundo cerebro, nuestra segunda zona de control, que es donde encontramos el 80% del sistema inmunológico. Estos dos están conectados, tanto hacia arriba como hacia abajo, van a estar dando repercusiones en multitud de procesos de salud y de enfermedad. Igual pasa con la obesidad. Cuando vemos personas con obesidad, no es solo un problema de estética, no es solo un problema mecánico de aumento de peso en las articulaciones, también es un problema de cómo este tejido adiposo se comporta como un órgano no solo endocrino, sino también inmunológico, dando lugar a activación de células del sistema defensivo, llamadas macrófagos, que van a provocar inflamación en el tejido adiposo, pero también a nivel sistémico, incluso hasta el punto de dar problemas de inflamación endotelial, aterosclerosis, hipertensión, pero también a nivel del aparato locomotor en forma de dolor. Aquí vemos un grado más avanzado de cómo esa obesidad mantenida en el tiempo puede llegar a dar problemas como grasa a nivel hepático, grasa patológica, que se llama lipogénesis de novo en el músculo, empeorando y entrando en el círculo vicioso de la inflamación de bajo grado. Entrando en el terreno de las soluciones, si nosotros hacemos un diagnóstico por película, veremos dónde aparecen las ventanas terapéuticas y resulta que el paciente
come de forma compulsiva porque está bajo una situación de estrés en el trabajo. A lo mejor se trata de solucionar algunas emociones para que de este modo no necesite comer determinados alimentos y pueda escoger los que de verdad tocan: frutas, verduras, alimentos saludables. Regulación del sueño, quizás sea indicado en algunas personas que tienen que trabajar a turnos. Falta de actividad física. Hay una charla de un compañero, Néstor Sánchez, hablando de la importancia de la actividad física en el mantenimiento de la salud. O intervención con terapia manual. Todo eso dentro de un lenguaje tranquilizador para el paciente, que tratará de empoderarlo, y esas serán las herramientas claves para que el paciente pueda llegar a solucionar su problema realmente. Hasta aquí esta introducción de cómo la psiconeuroinmunología puede ayudarnos y en qué consiste. Espero que os haya gustado y nos vemos próximamente.